Buenos días, compañeros y profesora presente. Nuestro grupo está conformado por Ana Milena Mosquera, Isabela Reyes, Samara Vanguero, María Fernanda Orejuela, Ana María Zamora y quien les habla, Verónica Portocarrero. A nuestro grupo nos correspondió hablar sobre la reconceptualización del trabajo social. Para comenzar, voy a dar una breve definición de qué es la reconceptualización, la cual nos dice que es el proceso de autorreflexión que se da en el ámbito profesional aproximadamente entre los años 1965 a 1975 en el marco de la evolución histórica del trabajo social en América Latina. La reconceptualización intenta dar una mirada de carácter científico al trabajo social que fortalece el estudio de la realidad social y los fenómenos sociales para desarrollar proactivamente y facilitar en los sujetos motivaciones para el cambio consciente de sus realidades. El trabajo social en la mirada de la reconceptualización da énfasis a las personas y no al problema, colocando la fuerza en la realidad como en los sujetos y en las vivencias de sus problemas y en la acción superadora de situaciones. Este movimiento de reconceptualización del trabajo social no surgió por una generación espontánea, sino más bien como el esfuerzo orgánico en función de tiempo, lugar y circunstancias específicas mundiales y con especial referencia a las de nuestro continente, en particular el continente latinoamericano. Bueno, este movimiento de reconceptualización, antes de profundizar en este movimiento de reconceptualización como reconstrucción del trabajo social y como práctica, debemos mencionar lo que fue el servicio social que se da en aquella forma en cómo se concebía anteriormente el trabajo social. La primera escuela de asistencia social se da en Chile en 1925, creada por el doctor Alejandro del Río y con la ayuda de René, que fue el director de la Escuela Católica en Bruselas. Luego en Argentina se da también con la creación de la primera escuela de este servicio social en este país, lo cual tuvo como director a Alberto. Ya un tiempo después en Buenos Aires se crea la Escuela de Asistentes Sociales, que tenía como finalidad preparar al personal idóneo que pudiera trabajar tanto en la salud como en la justicia. Luego, en 1959, después de la Revolución Cubana, se empieza a aplicar el modelo de asistencia social en Europa, Norteamérica y en Latinoamérica, pero con el transcurso del tiempo se evidencia que este modelo no funciona en Latinoamérica, pese a las diferencias de contextos y realidades que se viven en cada continente. De aquí la necesidad de mejorar la forma de asistir a la sociedad, es decir, las necesidades de renovar. Es a partir de ello que se da el movimiento de la reconceptualización en los 60, con el fin de cambiar su asistencia de lo psíquico, y comienzan a centrarse en lo social con las transformaciones de los lugares donde se presentaban las problemáticas. Muy buenos días, yo les vengo a hablar sobre lo que son los objetivos y ese propósito que pues buscaba el movimiento de la reconceptualización. Este movimiento de la reconceptualización pues se caracterizó por plantear una serie de críticas que se fundamentaron pues principalmente en lo que era el asistencialismo. El asistencialismo también iba muy de la mano con lo religioso, pues tenían una unión con lo religioso donde se le daban pues ayuda a las personas para poder subsistir, donde pues también se le llamó la caridad.
y pues el amor al prójimo. También intentaban, pues un objetivo era intentar romper con la metodología del trabajo social tradicional, donde se dan los métodos de grupo, individual y comunitario. También un objetivo era el propósito de toma de conciencia a los trabajadores sociales sobre el papel que se venía desempeñando, de cómo ese trabajador social venía desempeñando esta profesión. Los propósitos, en este propósito pues era pues producir un cambio en el dispositivo conceptual referente al marco teórico vigente. Ese cambio en esos mecanismos de la búsqueda de conceptos, de investigaciones, de cómo se daba la profesión. También un cambio en las ideas, en los objetivos, en esa manera de ver la profesión. Con esto pues se buscaba así pues darle pues otra mirada a la realidad de la profesión. El movimiento de la reconceptualización también pues dio unos aportes al trabajo social. Estos aportes pues eran para que el trabajo social pues comenzara a identificar y reconocer ese origen de las desigualdades sociales. También para que pues tuvieran pues unos nuevos objetivos pues trazados por el trabajador social, como esa técnica de concientización, participación popular, de acción, de reflexión. También promovió pues la emergencia de un nuevo momento en la historia profesional del trabajo social. Bueno, a finales de la década de los 60 y a principios de los 70 se desata la lucha entre la clase pues nombrada ya anteriormente, pues en la cual el hecho de que los países desarrollados o del centro tuvieran, como por decir, el control del capital económico, o los países subdesarrollados pues pretendían ser partícipes del sistema económico, o sea, no solo como trabajadores, sino también tenido en cuenta, bueno, a la hora de toma de decisiones. Pues ese enfrentamiento dejó como consecuencia un golpe a lo que pues había logrado la intervención estatal con la clase. Bueno, pues también pues la crisis en esta época se dio a causa pues de muchos aspectos, pero el principal sin duda fue la tercera revolución tecnológica, pues la cual empeoraba las condiciones de las clases obreras. Bueno, ya pues que dicho al contrario de los 60, aumentó pues la producción sin requerir tanta fuerza de trabajo, o que por ende pues también aumentaba el desempleo y permite una decaída del salario, haciendo pues la condición de la clase obrera pues que fuera más costosa. Ya con todas pues esas necesidades pues se planteaban nuevas estrategias de desarrollo pues que aportaran al crecimiento del capital, pero principalmente a mejorar las condiciones de vida de las clases oprimidas. Pues esto nos quiere decir que no queda sino la necesidad de mejorar la forma de entender a la sociedad y renovar la cuestión social. Bueno, pues también con toda esta fase del proceso tiene la intención de mejorar pues la cuestión social y trasladan el debate a universidades y organizaciones. Bueno, alrededor del pensamiento marxista, que le permitía a los estudiantes analizar la problemática y proponer por lo menos pues dar soluciones desde los aspectos de desigualdad y pues también donde afectaba principalmente al territorio latinoamericano, dándole pues al trabajo social la posibilidad de adquirir su propio conocimiento pues en el ámbito académico. Yo les voy a hablar acerca de los actores o autores, como lo queramos denominar, del tema de la reconceptualización, debido a que hubieron varios personajes que cumplieron un papel muy importante y fundamental en estas décadas que se dio la reconceptualización. Uno de los autores importantes fue Antonio Gramsci, el cual fue nacido en Cerdaña, Italia, el 22 de enero de 1891. Él fue un teórico marxista, político, periodista y sociólogo.
En temas de la reconceptualización, él se basó mucho en los conceptos teóricos hegemónicos culturales y en los bloques hegemónicos y en el poder posmodernismo. Él se basaba en 3 factores importantes, lo cual era el estructuralismo, y esto se basaba en el movimiento cultural de distintas ciencias. Y las ciencias de este factor eran la psicología, la sociología y la antropología. El otro factor importante era el ortodoxo, y esto hace énfasis en seguir fielmente las doctrinas o las costumbres. El tercer y último factor es el estructuralismo materialista, que se basa en analizar las condiciones materialistas y las diferencias y las similitudes que existen en lo sociocultural. El siguiente autor es Natalio Kirchnerman. Él nació el 5 de abril del año 1929. Se graduó en la Escuela de Asistentes Sociales como asistente social en el año 1954. Acerca de la reconceptualización, él se basó en el positivismo Comte, basándose en la formulación de la historia. Él tomaba el trabajo social como una disciplina que se encarga de conocer la causa y el efecto de los problemas sociales. Una de las cosas importantes que hizo Natalio fue que fue fundador de la Escuela del Servicio Social y se convirtió en uno de los exponentes del movimiento de la reconceptualización del trabajo social en América. Un gran influenciador del movimiento de la reconceptualización fue Paulo Freire. Este nació en Brasil y estaba interesado en brindar educación en las regiones más pobres. Lo que él quería lograr era darle esta misma enseñanza que se le daba a las personas ricas a las personas pobres. Era un educador muy reconocido por su gran carisma y su gran talento a la hora de enseñar. Fue un gran influenciador en el desarrollo y expansión de este movimiento. En los años 70 logró acabar con los profesionales de actitud activa y descriptiva. Lo que él quería lograr era que los profesionales fueran más activos y estuvieran basados en el diálogo. ¿Esto qué quiere decir? Que fueran a darle las clases a sus estudiantes no solo con explicación, no, que entraran más al diálogo mediante ejemplos de la vida cotidiana, mediante conversación con los estudiantes de lo que les pasaba en su día a día. Este personaje fue un gran influenciador en el movimiento de la reconceptualización. Un autor muy importante en el movimiento de la reconceptualización fue Andersen Eck, ya que ese señor logró escribir un libro que especificaba qué era el trabajo social y cómo ha venido siendo la historia del trabajo social. Entonces este autor fue muy importante, ya que mediante estos libros podemos darnos cuenta de cómo el trabajo social ha venido evolucionando, que bien sabemos que primero era servicio social, asistencia social, y cómo mediante todo esto y mediante este movimiento de la reconceptualización, el trabajo social fue tomando un valor importante dentro de la sociedad, y cómo todo esto también ayudó a que el trabajo social fuera reconocido como una profesión.